Dios les bendiga, hermanos. Gloria sea al Señor, amigos y familia. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Vamos a nuevamente proseguir con los audios del Evangelio según San Mateo capítulo 11. No sin antes hacer una oración. Amén. Gloria sea al Señor, para también que Dios nos dirija en esta enseñanza. Amado Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te rogamos que en esta oportunidad, Señor, nos abras el entendimiento, nos guíes en esta enseñanza de la palabra, que es para tu gloria, para tu honra, Señor, para edificación de nuestras vidas, eterno Dios. Sea usted edificando nuestras vidas, añadiendo fe, añadiendo salud, Dios mío, Padre, en el nombre de Cristo, amado Padre, te adoramos, te exaltamos, y toda la gloria y honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar y proseguir con la enseñanza del Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, eso lo encontramos en el capítulo 10, dice la palabra que los llamó y después los envió. Amén. Una vez que los envió, dice la escritura que él se fue de allí. Amén. Dice, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, es decir, de los discípulos. Gloria sea al Señor. Amén. Y al oír, dice la palabra, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, que es lo que estaba pasando con Juan. Juan estaba encarcelado, amén, por Herodes, gloria sea al Señor, y que cuando le dijeron a Jesús, en una parte, en otro evangelio dice que cuando oyó Jesús que Juan estaba encarcelado, se fue a Galilea, amén, gloria sea al Señor. Pero dice que Juan, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos, Juan el Bautista está refiriéndose, para preguntarle, ¿eres tú aquel que debía de venir o esperaremos a otro? ¿Qué estaba pasando con Juan el Bautista? Primero debemos entender que Juan fue llamado, amén, y fue, gloria al Señor, quien Dios había puesto para anunciar la venida de Jesucristo, pero que Juan estuvo pensando, gloria al Señor, alabados a Cristo, gloria al Señor. Juan estuvo en la cárcel y debió pensar, amén, si él es el Mesías, ¿por qué estoy preso? Amén. Otra de las cosas que pudo pensar, o tal vez él pudo decir, él esperó que el Mesías, amén, derrotara la maldad, o que también juzgara al pueblo por el pecado y empezar el reino milenial. Y obviamente Juan conocía la ley, gloria al Señor, y sabía que Jesús, el Mesías, venía a regir con vara, amén, gloria a Cristo, y a empezar un milenio, pero no era el tiempo, y Juan no entendió esto, amén, y por ello él esperaba tal vez que Jesús lo sacara, pero Jesús, dice la palabra, se fue a otro lugar, amén. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oíste y vistes. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué es lo que le estaba dando a conocer Jesucristo a Juan? Es la profecía de Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. Vamos a ir allá. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 35, versículo 5 al 6. Bendito sea Cristo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, versículo 5 al 6. Gloria a Dios. Vamos a ir a leer. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y en sequedad en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Y habrá, dice, allí calzada y camino, y será llamado el camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se verá, dice, y no habrá allí león, ni regirá, subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrá gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Gloria al Señor, amén. El Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, está dando a conocer aquí una profecía, amén, un mandamiento, es decir, que una profecía, gracias al Señor,
que tenía o que se estaba cumpliendo en él. Amén. Y que él era ese camino de santidad. Y que una de las señales que él era el Salvador, el Mesías, era que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los leprosos eran limpiados y los sordos oían, los muertos eran resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Jesús le da a conocer esto? Amén. ¿Por qué Juan el Bautista tenía, gloria al Señor, mucha evidencia de que él era el Mesías? ¿Por qué dudó Juan el Bautista? Gloria al Señor. ¿Por qué menguó su fe en ese momento de prueba al estar encarcelado? Gloria sea Jesucristo. Amén. Por eso es que el versículo 6 dice: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan esperaba que Jesús empezara el reino. Juan esperaba que Jesús lo sacara. Juan tal vez, gloria al Señor, en aquella cárcel cuestionó a Jesucristo. Por eso es que Jesús le da a conocer la profecía. Amén. Porque Jesús, gloria al Señor, porque Jesús vio cuando Juan el Bautista lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Juan el Bautista sabía que él era el Mesías. Amén. Porque también el Padre Jehová de los ejércitos le había dado señal y le dijo que tú tuvieres y tuvieras que bajara el Espíritu Santo como señal de paloma. Él vio al Espíritu Santo, no es que vio una paloma, sino que vio al Espíritu Santo, dice la palabra, como señal de paloma. Le dijo el Señor, le dio una señal a Juan: Él es el Mesías. Amén. Juan tenía muchas evidencias de que él era el Mesías, pero cuando se encontró en una etapa difícil, cierto, siendo encarcelado por Herodes por causa de Herodías, porque él había tomado otra mujer, dice la palabra que Juan fue encarcelado y que Juan envió, dice la Escritura, en el versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. ¿Qué vio? ¿Qué había oído Juan? Que Jesucristo no había empezado el milenio. Amén. Que Jesucristo no había regido con vara. Gloria al Señor. Que Jesucristo no había acabado con la maldad. Pero no fue a eso que vino el Señor, sino vino a redimir. Por eso le da el libro de Isaías, capítulo 35, versículos 5 al 6. Le da los hechos y le da la profecía. Gloria al Señor. Amén. Vamos a seguir con el versículo 7. Gloria sea Jesucristo. Dice que mientras ellos se iban, es decir, sus discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. No le recuerde que los discípulos fueron a predicar el evangelio del reino. Amén. En el capítulo 10 los envía el Señor, los comisiona, y ya no estaban los discípulos con él, estaba la gente, la multitud los seguía. Dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver del desierto? Amén. Gloria al Señor. Dice: ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? Dice: a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Obviamente Juan no se vestía delicadamente. Amén. El vestir de Juan, gracias al Señor, era de un verdadero profeta. Y habíamos enseñado allí en la lección capítulo 3 del Evangelio según San Mateo acerca de una de las señales evidentes era el vestir de los profetas. Pero nos está enseñando aquí en el capítulo 11 versículo 7, alabado sea Jesucristo. Lo que se está refiriendo aquí es que Juan no estaba vestido, Juan no estaba debilitado y tampoco Juan vacilaba. Amén. Sino da a entender que Juan no estaba, gracias al Señor, alabado sea Cristo, en este caso no estaba dudando de su llamado. Gracias al Señor. Amén. No estaba en este caso Juan, gloria a Cristo, dudando, sino que estaba confuso acerca del Mesías. Gloria sea al Señor. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir Juan a la gente: ¿qué saliste a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto vestido delicada. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero dice: ¿pero qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo más, dice, más que profeta. Porque, alabados al Señor, esto nos habla que él sí era un mensajero de Jesús. Amén. Que Juan, al estar en la cárcel, alabados a Cristo, en cierta manera no dudó. Amén. Pero sí se sorprendió
de los hechos de Jesús. Gloria al Señor, amén. Gloria a Cristo, porque tal vez, como decíamos, tal vez él esperaba, gloria al Señor, pero gloria a Cristo, el Señor da a conocer de que Juan no vacilaba porque dice, ¿qué saliste a ver? Decía, una caña sacudida por el viento, o ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto vestido de pelucadas? Obviamente que Juan no era lo que él estaba hablando. Gloria al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Versículo 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Hablando, gloria al Señor, bendito sea Jesucristo, de que Él sería el mensajero de Jesucristo. Amén. Él sería el mensajero de Jesús. Versículo 11. Seguimos con el capítulo 11, versículo 11. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Alabado sea el Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. De los días de Juan, dice el Bautista, hasta la hora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Versículo 12, el reino, los violentos, sufre violencia, lo que se refiere que los líderes religiosos en aquel tiempo querían arrebatar el reino, reclamar por su cuenta propia un derecho sobre el reino. Amén. Los líderes religiosos querían arrebatar por la fuerza, reclamar a su cuenta propia un derecho sobre el reino, porque ellos querían el reino sin el Mesías. Amén. Alabado sea el Señor. Ellos querían arrebatar el reino, pero sin Jesucristo. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En una parte hay una parábola de aquel hombre que va de viaje, amén, y deja, gracias a Cristo, a unos labradores en su casa. Dice la palabra que cuando mandaron a su hijo acerca de aquellos labradores, dice la palabra que mataron a su hijo, amén. Y así ha criado, gloria al Señor, y nos da a conocer acerca de la violencia que habrá, de la imposición que habrá también en los últimos tiempos, amén. Como los ismaelitas, los árabes, una de las cosas que ellos han hecho, y porque también es una de las religiones más grandes en el mundo, es porque han implantado violencia en su reino de ellos, amén. Han sido violentos en implantar un reino y por ello ha habido un crecimiento. Gloria al Señor. Versículo 13, obviamente mal habido. Versículo 13 dice, porque todos los profetas, dice, y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Profetizado en Malaquías. Gloria al Señor, en la vida de este hombre llamado el profeta Juan. Amén. Hablando del espíritu de Elías que estaba en este hombre llamado Juan el Bautista. 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria sea al Señor. Y seguimos. Gloria sea a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Capítulo 11, versículo 16. Ahora entra el Señor hablándole a la gente. Amén. Recuerde que no solamente la gente le seguía, sino que también le seguían líderes religiosos, escribas, fariseos, saduceos, entre otros. Amén. Dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailáis, dice, no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque, dice, gloria al Señor, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Amén. Versículo 16 dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Hablando y refiriéndose a los religiosos, a los líderes de aquel entonces. Amén. Porque ellos rechazaban la invitación a jugar y alegrarse. Gloria al Señor. Amén. Porque dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dan voces, hablan de un llamado. Dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Gloria al Señor, amén. Habla de la invitación que el Señor les estaba haciendo y el rechazo de ellos, gloria al Señor, a no jugar y alegrarse. Gloria a Jesucristo, amén. Mateo capítulo 11, seguimos, el versículo 18, dice, porque vino Juan, ni comía ni bebía, y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor vino,
amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Gloria sea al Señor, amén. Esto nos enseña, y esto se refiere que no aceptaban a Jesús, amén. Y que como no aceptaban a Juan también, por ejemplo, esto se refiere también que no habían aceptado a Juan, amén, como profeta, menos aceptarían a Jesucristo, y no lo aceptaron. Por eso es que todo el tiempo estuvieron con la cara de amargura. Tocó el Señor y no te gozaste en él, amén. Estaban amargados, y por eso es que el Señor le dijo, gloria al Señor, vio la cara de ellos amargados constantemente mientras el Señor hacía sus señales y predicaba y compartía la palabra. Ellos en ningún momento, gloria al Señor, aceptaban a Jesucristo, reconocían su ministerio, lo rechazaban, amén. Bendito sea el Señor, amén. Dice la palabra: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Alabado sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, para Sidón, que para vosotros. Nos habla, gloria sea al Señor, acerca de la etapa de los castigos, y que hay etapas también en el juicio. Gloria sea al Señor, alabados a Cristo. Dice, nos habla que también hay etapas en el infierno acerca del castigo. También, gloria sea al Señor, podemos sustraer esa palabra allí. Gloria sea al Señor. En el versículo 24 dice: por tanto, el versículo 23, perdón, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, dice, habrían permanecido hasta el día de hoy. Gloria al Señor, amén. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo que para la tierra de Sodoma que para ti. Gloria sea a Cristo. Alabado sea el Señor. Aquel que, gloria sea al Señor, aquí hablaba de que nos vale no pecar conociendo, amén, el Evangelio de Jesucristo. Hay que estar, gracias al Señor, que estas ciudades que no lo conocieron, los que conocimos recibimos mayor castigo que a estas ciudades, amén. Hay una parte donde dice, en el Evangelio según San Lucas, dice que aquel que no se preparó conociendo la voluntad del Señor recibirá muchos azotes, amén. Eso nos habla de que hay niveles de castigo, gracias al Señor, más para aquellos que conocieron la voluntad de Dios. Por eso en una parte también el apóstol Pedro en una de las cartas dice: mejor habéis no haberme conocido, y conociéndome volverse al santo mandamiento, del santo mandamiento, como el perro que vuelve a su vómito, y la chancha lavada al cielo. Gloria al Señor, amén. Nos enseña que acerca de los castigos a aquel que se vuelve, alabanza al Señor, al pecado. Bendito sea Jesucristo, amén. Seguimos con el versículo 25 y estamos terminando. Dice la palabra, alabanza al Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Gloria al Señor. Dice la palabra: lo revelaste a los niños. Gloria sea a Cristo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nos enseña aquí, gloria sea a Jesucristo, amén. Toda esta parte nos está enseñando y se estaba refiriendo a sus discípulos, amén, aquellos que lo habían recibido, gloria al Señor, y a quien Dios había compartido esta bendición, amén. Les había revelado el reino a aquellos hombres a quien Él había enviado. Gloria sea a Jesucristo, amén. Por eso Él dice: te alabo, Padre, porque me dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quienes? A quienes se humillaron, amén. Se habían, gracias al Señor, entorpecido aquellos hombres porque no conocieron el tiempo de su visitación. Allí en el libro del Evangelio según San Juan nos habla también
acerca de que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no entendieron el tiempo de su visitación, porque no entendían las profecías. Y por eso dice que le reveló a los niños, a los más pequeños. Gloria al Señor, le reveló a aquellas personas que se humillaron ante él y que Dios les envió, dice la palabra, porque así te agradó. Aquellos que fueron humildes, aquellos que fueron menospreciados. Alabanza al Señor, dice, todas las cosas, versículo 27, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y el Padre conoce al Hijo. Gloria sea Jesús. Amén. Bendito es el Señor, y eso se está refiriendo a esto. Y termino con el versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿A qué se estaba refiriendo? Y es que el Señor estaba haciendo un llamado a esa gente. Amén. Dentro también hay los líderes. Amén. Porque ellos estaban, gracias al Señor, era porque estaban cargados. Amén. Y era porque el pecado, cargado del pecado y también por las consecuencias del pecado. Y también cargados de tradiciones rabínicas, gracias al Señor, o también de tradiciones judías, gracias a Cristo, que ellos practicaban. En el Evangelio también Mateo más adelante nos enseña también de un joven rico que se acercó y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dijo: bueno, los mandamientos sabes: no matarás, no hurtarás, no adulterarás. Y le dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y él dice, y se alegró y dijo: bueno, Señor, yo eso lo he guardado de mi juventud. Y el Señor le dijo: solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Amén. Y dice la Biblia que el triste, gloria sea al Señor, no, dice la palabra, que el triste, gloria al Señor, se fue porque tenía muchas posesiones. Pero una de las cosas que él dice en esa parte, en esa oportunidad, dice que el Señor le dice acerca de la heredad, que es lo que debe, cuando él se acerca y le dice: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Dice la palabra, y él le dice: bueno, los mandamientos sabes. Y él responde: ¿cuáles? Cuando él responde cuáles, es porque había mandamiento de hombres. Amén. Porque Jesús en muchas oportunidades también dice: este pueblo de labios me honra, amén, mas su corazón está lejos de mí. Dice la palabra: en vano me honran, dice la palabra, enseñando mandamiento de hombres. Es decir, que había mandamientos como el lavado de manos y otros rituales más, que ellos estaban cargados. Por eso que Jesús le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descanso. Necesitaban descanso, necesitaban, gloria al Señor, descanso de ese pecado que estaban viviendo. Dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria sea a Dios. Que Dios les bendiga a todos en esta oportunidad. Estudiamos el Evangelio según San Mateo capítulo 11 y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Comparta este link, esta enseñanza también, para que otros también se edifiquen de la palabra del Señor. Les saludo a todos, que Dios les bendiga en esta hora.